poder estar con ustedes. Continuamos con la serie Encendiendo la Pasión por Dios y el tema de esta noche se llama Una deidad manejable. Y bueno, quizás te preguntas ¿por qué una deidad manejable? Si tú y yo sabemos que tenemos un Dios que es todopoderoso y deidad hace referencia a un Dios moldeable, a un Dios manejable, a un Dios que no se parece mucho al que tú y yo conocemos, pero mira, en este tiempo, a través de la palabra de Dios, Él quiere enseñarnos qué es lo que sucede cuando has experimentado el poder de Dios, cuando experimentas su libertad, su sanidad, su amor, sus milagros en tu vida o en la vida de tu familia, y simplemente decides vivir satisfecho lejos de su presencia, lejos de la presencia de Dios. Y no me refiero precisamente a que te alejes, que dejes de congregarte, que dejes de buscar su palabra, que dejes de buscar su presencia, sino a tomar la decisión de creer que puedes vivir en estos dos mundos, de poder vivir tanto satisfaciendo los deseos de la carne, poder servir con lo que haces antes de conocer de Jesús, pero también vivir dentro de su voluntad, experimentar sus milagros, experimentar sus bendiciones. Y realmente no es que pueda suceder esto cuando viene esta mentira, porque es eso, una mentira del diablo. El diablo lo trae de una manera muy sutil, de una manera muy, muy sutil a la vida de los creyentes. No es realmente una mentira descarada, no es que cometas un pecado abiertamente, sino que es algo que él va trayendo muy sutil. Y yo creo realmente en mi corazón que cuando eso sucede en la vida de un creyente, él realmente piensa que está haciendo lo correcto, que está haciendo, que está actuando bien delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que realmente lo que está pasando es que está perdiendo ese temor reverente a Dios, que se está alejando de esa vida de santidad, que se está alejando de esa presencia de Dios. Y mira, en Éxodo 24:14 dice la Biblia que la nube de la presencia de Dios había descendido en el monte donde el pueblo de Dios estaba acampando. Y en un momento Dios llama a Moisés a que suba a este monte y Moisés va con Aarón y sube con otros 70 ancianos. Pero en algún punto Dios le pide a Moisés que suba únicamente él y entonces se separa de Aarón. Y en el versículo 14 le dice, y dijo a los ancianos, Moisés le dice a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Moisés tenía que ir y le dice a Aarón, espéranos aquí, yo voy y regreso. Y ¿sabes qué? Aarón no se queda en ese lugar, Aarón no lo espera, Aarón desciende, Aarón vuelve al campamento donde estaba el resto del pueblo. Y cuando él desciende, pues ya habían pasado varios días de que ellos se habían ido del campamento. El pueblo estaba abajo, el pueblo estaba solo, el pueblo estaba desesperado. Realmente el pueblo no sabía qué es lo que estaba pasando en el monte, no tenían la certeza de cuándo iba a volver Moisés, o si Moisés realmente iba a regresar. Y en Éxodo 32, en el versículo 1, cuando el pueblo ve a Aarón, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Sí? Y en el versículo 2 dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de cubrir e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Moisés no venía y el pueblo decide hacer un ídolo de oro. Y sabes que realmente cuando ellos crean este becerro, ellos no estaban creyendo en su corazón que estaban haciendo un Dios falso.
Para ellos, el becerro de oro, la imagen que ellos habían creado, era la imagen que estaba representando al Dios que los había liberado de Egipto. Esa nube que estaba sobre ellos, que contenía toda la presencia y toda la gloria de Dios, ese Dios que había hecho esas maravillas con las plagas en la nación de Egipto, ese Dios que les había abierto el mar, lo estaban representando en la imagen de ese ídolo. Realmente ellos no estaban negando el poder de Dios, simplemente ellos estaban conteniendo la gloria de Dios en esa imagen. ¿Por qué? Porque ellos llamaron ese becerro con el nombre del Señor. Y sabes una cosa, de alguna manera para ellos eso era normal. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos conocían, todo lo que ellos habían aprendido provenía de Egipto. Ellos habían pasado toda su vida en ese lugar, ellos habían nacido en esa nación. Y esa nación estaba repleta de dioses que tenían su imagen, de dioses que ellos podían ver, que ellos podían tocar. Y en algún punto el pueblo de Israel cree que no está tan mal darle una forma visible, una forma tangible al Dios que los había liberado. Y redujeron, ¿verdad?, la gloria de Dios a esa imagen, porque para ellos resultaba algo más familiar, resultaba parte de lo que ellos conocían, con lo que ellos habían crecido. Y yo te decía hace un momento, ¿verdad?, cuando tú quieres tener lo mejor de estos puntos, hacemos algo similar. Empezamos a reducir la imagen de Dios a nuestra semejanza. Comenzamos a ver su palabra y empezamos a querer darle la traducción, ¿verdad?, que se apegue más a nuestra necesidad. No realmente como lo habla la palabra, sino que la vamos cambiando, le vamos añadiendo, le vamos agregando o le vamos quitando de acuerdo a lo que nosotros estamos necesitando. Por ejemplo, a veces puedes estar, no sé, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros del trabajo, que no conocen de Cristo, y a la hora, ¿verdad?, de almorzar, de tomar los alimentos, dices, yo creo que no voy a orar. Yo creo que no voy a orar porque soy el único, y si oro, pues me van a hacer bullying, se van a burlar de mí. O va a ser un silencio incómodo porque yo soy el único que va a estar orando. Pero decimos, pero Dios sabe, pero Dios ve mi corazón, pero Dios entiende. No lo estoy negando, simplemente no quiero ser víctima de burlas, ¿verdad? Y no voy a orar. O probablemente estás en tu casa y llega tu familia, ¿verdad? Llegan amigos y van a tomar, van a echarse unas copitas. Y es familia que tú te estás ganando para Cristo. Y dices, bueno, les voy a acompañar. Porque si no lo hago, lo van a ver me voy a ver muy exagerado. Y los voy a perder. Y mejor, ¿verdad? Voy un poquito, cediendo un poquito, total no es mucho, total no pasa nada, total Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Y vamos haciendo estos tratos con Dios creyendo que podemos vivir bajo su voluntad, pero también podemos vivir de alguna manera cediendo a ciertos deseos de la carne. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, yo siempre me imagino como ese corralito donde están las ovejas. Y cuando vivimos en santidad podemos estar en medio de ese corralito, ¿verdad? Pero cuando empezamos a subir a los deseos de la carne, es como si te fueras acercando a esta línea, a estas maderitas que limitan este corral, ¿verdad? Y ya seguiste un poquito y ya dijiste, pues no es para tanto, y ya sacaste un brazo, ahora ya sacaste una pierna, y de pronto ya no es nada más la pierna, de pronto ya está mitad y mitad del cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos haciendo estos tratos con Dios que creemos que están bien, que en nuestro corazón creemos que están bien, porque pues no hay que ser tan religiosos, ¿verdad? En Éxodo 32:7, una vez que pasa todo esto, obviamente Dios sabe, ¿verdad? Moisés está en la presencia de Dios y Dios se da cuenta de lo que está sucediendo en el campamento. Y dice en el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto sea corrompido. Y esta palabra, corrompido,
significa descompuesto. Significa que cuando tú y yo pasamos mucho tiempo fuera de la presencia de Dios, nos vamos a terminar descomponiendo. Porque todo lo que se distancia del corazón del Señor se va a deteriorar con el tiempo. Recuerda que la palabra de Dios dice que tú y yo somos las ramas, somos esos pámpanos que están pegados a la vid, al árbol de vida. Y fuera de él nada podemos hacer. No vamos a dar fruto fuera de la presencia de Dios. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios es la única fuente de vida, Dios es la única fuente, es el único proveedor de las necesidades que tú y yo podamos tener. Y es necesario que podamos entrar a la presencia de Dios como lo hacía Moisés, y no ser como Aarón, que siempre solo se quedaba a la distancia viendo lo que Dios hacía en la vida de los demás. Y Éxodo 32, en el versículo 21 dice: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y entonces yo imaginaba a Moisés enojado, completamente trabado de coraje por lo que estaba sucediendo, por lo que estaba pasando en el pueblo, porque él venía de estar en la presencia de Dios. Y Aarón, ¿verdad?, se atrevía a decirle, básicamente a echarle la culpa al pueblo de lo que había sucedido con el becerro de oro. Y decirle todavía, ¿verdad?, pues echamos el oro y salió este becerro. Pero realmente, bueno, obvio que no se estaba, ¿verdad?, burlando de él, pero realmente Aarón pasaba lo mismo con él que lo que sucedía con el pueblo. Lo único que Aarón conocía era lo que había aprendido en Egipto. Y para él, de alguna manera, darle forma física, darle una forma tangible al Dios que los había liberado de Egipto, era algo normal, porque era lo que él había visto que hacían en la nación de Egipto. Y muchas veces la idea que nos formamos de Dios generalmente puede estar contaminada por lo que nosotros tenemos de nuestro entorno, por las ideas con las que crecimos, por las ideas que vimos cuando éramos niños, probablemente lo que nos decían, ¿verdad?, en casa, los papás, la abuela, y te portabas mal o hacías tal o cual cosa y te decían: no hagas esto porque Dios te va a castigar, no hagas esto porque Dios se enoja, no hagas esto porque, no sé. Y creciste, ¿verdad?, pensando que Dios estaba siempre vigilando, pero dispuesto a lanzar un rayo en el momento en el que tú hicieras algo incorrecto, cuando realmente el Dios que tú y yo tenemos es un Dios de amor, es un Dios que da oportunidades, es un Dios que perdona, es un Dios que dio a su Hijo por tu vida y por la mía. Y que dice su palabra en 1 Juan 1:9, que cuando te arrepientes genuinamente de tu pecado, Él te perdona. Y no nada más te perdona, sino que también lo olvida y lo echa al fondo del mar. Entonces no es un Dios que está listo para castigarte con su dedo, ¿verdad?, señalándote para lanzarte un rayo. Y en este punto yo quiero preguntarte, y me gustaría que tú ahí en tu casa o donde estás viéndonos pudieras reflexionar sobre tu forma de actuar hasta este punto. Si estás sirviendo en algún ministerio o simplemente, ¿verdad?, porque has entregado tu vida a Cristo, el que hagas o no hagas ciertas cosas realmente están determinados por el amor que tienes hacia Dios, por el anhelo que tienes de agradar a Dios y vivir agradecido por todo lo que Dios ha hecho por ti, o simplemente es por miedo a un Dios castigador. Y dices: no lo voy a hacer porque Dios me va a castigar, no lo voy a hacer porque puede pasar algo en mi familia, porque puede pasar algo en mi trabajo, porque va a haber consecuencias. Eso no es vivir
bajo la voluntad de Dios. Eso no es vivir bajo ese temor reverente a Dios. Eso es un miedo a un Dios que no tenemos, porque Dios no actúa de esa manera. Te decía, ¿verdad? Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que perdona, que da oportunidades, que bendice, que ama, que sana, ¿sí? Y necesitamos vivir una vida que esté determinada por la gratitud en nuestro corazón y no únicamente por el temor a Él o por lo que nos pueda hacer. En Juan 3, en el versículo 3 dice: y respondió Jesús y le dijo, estaba hablando con Nicodemo en este punto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondiendo Jesús en el versículo 5, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en estos versículos Jesús está haciendo una clara distinción entre ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios, que obviamente no es lo mismo. Tú y yo vemos el reino de Dios cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Lo mismo que había sucedido con Aarón, que fue liberado del pueblo de Egipto. Había nacido de nuevo, fue liberado de esta nación, pero él no había entrado a la presencia de Dios. Él no tenía una intimidad con Dios. Él no lo conocía íntimamente, no tenía una revelación de lo que era Dios en su vida. Y no basta, para ti y para mí no nos basta únicamente con verlo y nacer de nuevo. Es necesario que tú te atrevas a subir y llegar hasta la cima de ese monte donde está la presencia de Dios. En Romanos 1, en el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esto mismo es lo que había hecho el pueblo de Israel en ese punto. No glorificaron el nombre de Dios, no le dieron gracias. Cuando tú adaptas la palabra de Dios y la moldeas a tus necesidades, que ella se adapte a lo que tú estás necesitando, comenzamos a hacer lo que leíamos ahorita en Romanos. No glorificamos a Dios y te envaneces en esos razonamientos de creer que realmente estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque el pueblo en ese punto realmente consideró la imagen del becerro como la imagen de Dios mismo. Y vamos a regresar a Éxodo 32, al versículo 6, y dice, después de que ya habían hecho el becerro, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Pero en el versículo 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Algo que comenzó como una fiesta para Dios, algo que comenzó dedicado para Dios, creyendo que estaban bien, terminó en pecado. Terminó el pueblo completamente desenfrenado. Ellos comenzaron ofreciendo holocaustos, ofreciendo ofrendas, glorificando su nombre, creyendo que glorificaban su nombre, y terminaron completamente desenfrenados, dice la palabra. Y te decía, cuando comenzamos a hacer estos tratos de Dios, realmente es más para satisfacer esa conciencia moral que todavía nos queda, pero sin dejar de satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios le dio el nombre del Señor a ese becerro. Para el pueblo de Dios, esa imagen representaba a Dios. No estaban haciendo nada malo, pero iban a satisfacer sus deseos de la carne, porque ellos sabían que ese becerro no les iba a traer consecuencias, que ese becerro no les iba a decir nada, que ese becerro no los iba a condenar, no los iba a castigar, no iba a pasar absolutamente nada. Pero nos estaban alejando de la presencia de Dios. Y muchas veces, cuando tú comienzas a hacer esos tratos con Dios,
Y dices, pues es que sí, pero lo leí en la Biblia, pero es que fui con el pastor, pero es que fui y pedí consejo con mi líder, ¿verdad? Satisfaces esa conciencia moral de creer que puedes estar dentro de la voluntad de Dios, pero de alguna manera no dejas de lado la carne. ¿Por qué? Porque llega un punto cuando tienes que tomar una decisión que dices, bueno, sí, pero el pastor no sabe el contexto de la situación, ¿verdad? El pastor no está viviendo lo que yo estoy viviendo, entonces lo voy a hacer de esta manera. ¿Sí? O mi líder me dijo esto, pero como que fue muy exagerado, yo lo voy a hacer de esta manera. O lo leí, o en mi devocional, o en una predicación, pero Dios sabe, pero Dios conoce mi corazón. Pero es que esos eran otros tiempos. Y ahorita, ¿verdad? En este 2020 es bien difícil poderlo hacer tal cual lo dice la palabra de Dios. Y empiezas, ¿verdad?, a hacer estos tratos creyendo que no va a pasar nada malo, creyendo, ¿verdad?, que estás dentro de la voluntad de Dios, pero sigues actuando conforme a tus deseos de la carne. Y satisfaces esos deseos de la carne. Y ellos, ¿verdad?, el pueblo de Israel crea esta imagen que representará a Dios, pero que también les diera lo que ellos estaban deseando. Entonces tú pones, ¿verdad?, en esa balanza la palabra de Dios, pones en esa balanza su presencia y dices, ok, Dios me habló, Dios me dijo, pero lo voy a hacer de esta manera. Y entonces comienzas a jugar con esta parte, ¿verdad?, de no salirte completamente de la presencia de Dios, pero tampoco alejarte del mundo, de los deseos, de hacer tu voluntad. En 2 Corintios 11, en el versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Inconscientemente hacemos un Dios manejable, hacemos un Dios que se adapte a lo que estás necesitando, que se adapte a tu condición, que se adapte a tus necesidades, que se adapte a tu vida. Cuando la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él no va a cambiar, que no es Él el que se va a adaptar a tus necesidades, sino que, como lo decía Jesús, tú eres quien debe tomar su cruz y seguirlo. Tal cual es tu situación, tal cual estás pasando en ese momento, es necesario que lo sigas, es necesario que te atrevas a buscar a la presencia de Dios, es necesario que te atrevas a entrar a ese mover sobrenatural y dejar que Dios sea quien te ayude, dejar que Dios sea quien te prospere, dejar que Dios sea, ¿verdad?, el que actúe sobre tu vida en esa condición en la que tú estás. Quizás eres la única persona en tu familia que conoce a Cristo, quizás tienes enfermedad, quizás tienes necesidad de provisión, no lo sé. Sea cual sea tu necesidad, es importante que tú puedas seguirle en esa condición. Y cuando tú en verdad lo honras, cuando tú en verdad buscas su palabra, cuando tú en verdad buscas su presencia, la Biblia dice que Dios honra a quien le honra. Y cuando tú en verdad lo haces, Dios honra tu vida y Dios te provee y Dios te sana y Dios hace milagros sobrenaturales en ti y en tu familia. En Isaías 29:13 dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Filtramos la palabra de Dios y sus mandamientos a través de esos pensamientos que nos han sido enseñados desde pequeños en el mundo en el que vivimos. Pero no queremos ver a Dios como lo revela en su palabra, como su palabra nos dice que es Él y que Él no va a cambiar. Y entonces nuestra percepción de Dios comienza a hacerse limitada y te decía hace un momento, ahora queremos volverlo a nuestras necesidades, en vez de que tú y yo nos atrevamos a conocer a Dios como realmente es Él, como Él se ha revelado en su palabra, como Él se puede revelar a ti en oración. Es importante que tú te atrevas y lo busques y subas a la cima de esa montaña y entres a esa presencia. En Salmo 34 dice:
En el versículo 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y en Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 29, dice, después de todo lo que había sucedido con el becerro, Moisés vuelve a subir a la presencia de Dios y vuelve a pasar 40 días. Y dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Cuando tú y yo nos atrevemos a entrar en esa presencia, nuestro rostro cambia, tu rostro resplandece. La gente se da cuenta que hay algo diferente, que hay algo único en tu vida. Y comienza a querer, comienza a anhelar lo que tú tienes. Pero es necesario que camines genuinamente en esa voluntad de parte de Dios, que camines genuinamente en esa santidad para Él con un corazón agradecido, no por temor a lo que pueda suceder, no por temor a lo que Él pueda hacer en tu vida, sino con un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios va a hacer en tu vida y en la vida de tu familia. Y cuando dejas de estar al pie de ese cerco, al pie de ese corral, ¿verdad? En ese límite, jugando con esos 2 mundos y te atreves a entrar realmente al centro de la presencia de Dios, las cosas a tu alrededor van a cambiar. Porque cuando tú te atreves, cuando tú experimentas la presencia de Dios, cuando tú experimentas la gloria de Dios, Él suple todas tus necesidades. Él suple todo lo que está mal en tu vida. Y no necesitas estar viviendo a medias, no necesitas estar satisfecho con la voluntad de Dios a medias y estar jugando con la tentación, estar jugando con el diablo. Entonces, esta noche yo te invito a que en verdad entres a la presencia de Dios, a que en verdad te atrevas a subir hasta la cima de esa montaña donde desciende la presencia de Dios y te atrevas a entrar y te atrevas a experimentarlo y vivas bajo la voluntad de Dios, en el centro de su voluntad, y dejes que Dios supla todas sus necesidades, porque te atrevas a hacerlo tal cual está tu condición en este momento y dejes que Dios haga un milagro en tu vida. Y yo realmente confío en que esta noche Dios haya hablado a tu corazón y que sea de bendición esta palabra. Y pues bueno, me despido. Nos vemos hasta la próxima.